Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué hablas a la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó: A ustedes Dios les permite conocer los secretos de su reino, pero a ellos no se lo permite. Pues al que tiene, se le dará más todavía y tendrá de sobra, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tenga. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque escuchan, no oyen ni entienden. Así que en ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: Ustedes escucharán, pero no entenderán; mirarán, pero no verán. Porque el corazón de este pueblo está embotado, son duros de oído, y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, y su corazón no entiende, y tampoco se convierten para que yo los cure. En cuanto a ustedes, felices sus ojos por lo que ven, y sus oídos por lo que oyen. Les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes están viendo, y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo, y no lo oyeron. El Evangelio de hoy nos plantea dos preguntas que son interesantes a manera de anécdota. Yo recuerdo hace varios años, cuando aún era catequista en una capilla, en una parroquia, había catequesis con los niños y algún domingo se leía justamente este pasaje y los niños, muy despiertos, muy atentos, tenían preguntas, ¿no? Y decían: ¿por qué el Señor les va a quitar a los que no tienen? Incluso lo que tienen, lo poco que tienen, les va a quitar y se los va a dar a aquellos que tienen. Parece injusto. Lo correcto sería que aquellos que tienen de sobra les quite un poco y aquellos que no tienen se los dé. ¿Para qué? Para que haya igualdad, para que haya equidad. Pareciera que el Señor es un poco injusto. ¿Y por qué les habla así en parábolas para que no entiendan? ¿Acaso no quiere que comprendamos su mensaje? Esas preguntas surgían de niños entre 10 y 12 años. Y cuando esto se conversaba con algunos padres, nos decían simplemente: hay que omitir algunas partes de esos pasajes porque son complicados, son difíciles, no van a entender. Y si se aparece ese pasaje en alguna catequesis, mejor saltarlo y pasar al siguiente capítulo. Y de esta forma como que se evadía a intentar explicar este pasaje. Pero no podemos hacer eso. Si es algo complicado o pareciera algo difícil, no debemos saltarlo, no debemos esquivarlo. Debemos intentar comprenderlo. El día de hoy debemos ver con atención este pasaje para comprenderlo. A la primera pregunta que hacían los niños: ¿acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios quiere que los que tengan poco tengan aún menos y sufran? Debemos comprender el contexto, y esto es muy importante, queridos hermanos. Primero, no se está refiriendo la lectura a los que tienen pocas posesiones, a los que tienen poco alimento, a los que tienen poca ropa. No se está refiriendo a ellos, y no quiere decir que a aquellos que tienen poca comida les quitemos su comida y se los demos a aquellos que tienen mucho. Eso sí sería una injusticia. ¿A qué se está refiriendo entonces el Señor? Para comprenderlo debemos ver, como ya he dicho, el contexto. Jesús enseñaba a la multitud. Jesús enseñaba abiertamente a todos, pero no todos lo aceptaban. No todos acogían su mensaje. Especialmente los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que se consideraban sabios, lo rechazaban. Aquellos que se consideraban sabios, lo enfrentaban. Por eso dice: miran y no ven, escuchan y no oyen y no entienden. ¿Por qué? Porque tienen el corazón duro, tienen el corazón embotado. Esas parábolas que el Señor les da no son comprendidas no porque sean difíciles, no porque sean complicadas, no porque sean de una filosofía
tan compleja que no logren entenderlo. No, no es así. No lo entienden porque, como ya hemos dicho, tenían el corazón duro y rechazaban al Señor. Ahora bien, sabiendo esto, estos sabios, esos maestros de la ley, estos fariseos, parte del mundo judío, tenían ciertamente la alianza, tenían ciertamente la ley, tenían el culto, tenían las promesas del Señor, incluso tuvieron el mensaje que Jesús les dio, les llegó también a ellos. Pero dice, o al menos así debemos entenderlo, que al rechazarlo, que al no aceptarlo, incluso aquello que tenían lo iban perdiendo. Tuvieron la primera semilla del mensaje y al no aceptarlo, al no tenerlo, al no cultivarlo en su corazón, lo van perdiendo. Esta alianza, esta ley, estas promesas, al rechazar al Señor, al enviado de Dios, al Mesías, lo van perdiendo. Por eso dice, incluso lo que tienen se les será quitado. Y a los que tienen, a los que sí aceptan el mensaje del Señor, a los que lo escuchan y quieren seguirlo, les da más. Es decir, les explica, como hemos visto en el Evangelio, les instruye con más profundidad y al final les llega la salvación. Desbordan en lo que tienen, no posesiones materiales, no riquezas, no ropa, no alimentos, no, sino el mensaje que les llega va creciendo y obtienen más hasta la salvación. Así debemos entender este pasaje, así debemos también transmitirlo. Ahora bien, ¿por qué les habla en parábolas? ¿Por qué no les habla directamente? Esto es por un motivo pedagógico. Hablando en parábolas, logra abarcar a más gente, logra que un mensaje llegue a más personas, personas con mayor instrucción, personas con menor instrucción. A todos llega las imágenes que el Señor da en sus enseñanzas. Pero aquellos, como ya hemos mencionado, que tienen el corazón duro, no lo comprenden, no porque sea difícil, sino porque tienen el corazón duro, como ya hemos dicho. Y en esta línea hay una frase muy popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso sucedía con las parábolas. El Señor las enseñaba, daba imágenes, pero no querían verlo, no querían comprenderlo. Se cerraban a esta enseñanza. Sin embargo, a aquellos que sí lo aceptaban, se les daba la explicación, se les enseñaba el sentido de esas parábolas. El Señor, por tanto, habla en parábolas no para que no se le entienda, no para que la gente se pierda y se condene, sino para que esas enseñanzas lleguen a todo mundo y todos estén al alcance de ellas. Y así, con la ayuda del Espíritu Santo y con el don del entendimiento, logren comprenderlas, logren luego gozar de esa enseñanza. Por eso concluye diciendo el Evangelio de hoy: felices, ¿quiénes? Los que oyeron. Felices, ¿quiénes? Los que vieron. Muchos quisieron ver y no lo vieron, muchos quisieron oír y no lo oyeron, pero los que lo ven, los que lo oyen, los que lo entienden, felices de ellos, nos dice. En este día, queridos hermanos, pidamos al Señor que nuestros corazones siempre estén blandos y dispuestos a escucharlo, para que aceptemos su mensaje, para que aceptemos su enseñanza, para que no los rechacemos con un corazón duro, y para que de esta manera gocemos nosotros de la felicidad de su mensaje y de la salvación que Él nos da. Dios nos bendiga a todos.